Sin más preámbulo, me permito hacer una relatoría sintética, desde luego, del amplio currículum del doctor, para que tengan ustedes presente de la personalidad con la que vamos a contar el día de hoy. El doctor Márquez Gómez es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, estudió filosofía en la misma institución. Entre sus actividades profesionales destaca el litigio en diversas materias jurídicas y en el servicio público, en la Delegación Cuauhtémoc, en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, en la Contraloría General también del entonces Distrito Federal. Ha impartido clases en diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana en los campus Puebla y León, la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad La Salle, entre otras. Además, ha ocupado cargos administrativos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como coordinador de la Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales y de la Biblioteca Jorge Carpizo, igual en la Defensoría de los Derechos Universitarios como defensor adjunto. Ha sido conferencista en diversas instituciones nacionales y en el extranjero, entre las que destacan la Cámara de Diputados, el Colegio Nacional, el Instituto de Estudios Históricos de las Constituciones de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango. Fuera del país, en Costa Rica, China, Francia, Ecuador y Guatemala también ha participado. Es autor de varios libros, entre ellos los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control en la administración pública, función jurídica del control de la administración pública, control interno y externo, el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, combate a la corrupción, fiscalización y transparencia, el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, constitucionalidad y legalidad del combate a la corrupción mexicano, derecho a las personas en situación de la calle. Entre sus libros en coautoría se encuentran La Defensoría de los Derechos Universitarios, institución original que necesita reformarse, Los retos de las defensorías universitarias en el mundo, Medicina y estructuras jurídico-administrativas en México hacia la reforma integral del sistema de salud mexicano, Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, 200 años de la administración pública en México, régimen jurídico aplicable a la distribución y comercialización de automotores, entre otros. Actualmente es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su presencia. Gracias a todos. Es Juan. Pues muchísimas gracias al magistrado Gerardo. De verdad, una excelente reseña. El magistrado es compañero de miles de batallas pedagógicas. Por supuesto, mi agradecimiento a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, a la maestra Lourdes, a Patricia Evangelina, personas que han hecho posible que yo pueda contactarme con ustedes a través de este medio, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y para que podamos en conjunto analizar este conjunto de elementos que integran los observatorios ciudadanos y el advertir cómo estos observatorios constituyen una de las herramientas básicas para el combate a la corrupción. Si no tienen inconveniente, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Tengo una presentación. Vamos a ir analizando unas diapositivas. Por favor, el administrador, si me habilita compartir pantalla. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos a ver un poco los antecedentes, un poco la historia de lo que son los observatorios ciudadanos. Quizás un primer antecedente que habría que considerar es precisamente el problema de la corrupción.
Si ustedes recuerdan, en el siglo XIX, el historiador John Emerich Acton, en una carta que dirige al obispo Creighton, destaca que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Uno de los temas sustanciales es el cómo entender la corrupción. Y quizás unas pequeñas ideas base podrían ayudarnos a tener un poco de luz sobre ese tema. Es un género que engloba una diversidad de conductas, dado que es un fenómeno complejo, pluridimensional, tiene una dimensión económica, es de carácter oscuro, ilegal, inmoral, es local, sin embargo es proyectivo, se gesta en los espacios públicos o privados y se extiende a todo lo social. Es un proceso de poder, o sea, está vinculado a las competencias, a las facultades que se pueden ejercer en los espacios públicos, pero también es un fenómeno de mercado, se asocia de alguna manera a este problema de la oferta y la demanda. Tiene una dimensión psicológica y, por supuesto, hay una percepción social que está vinculado a este espacio simbólico en donde surgen las ideologías, tanto sociales como personales, y sobre todo desde la convicción en el corrupto y el corruptor de que está garantizada la impunidad en la convicción y omisión de la conducta corrupta y omisión. También es un comportamiento humano que puede tener causas al mismo tiempo biológicas, psicológicas, culturales y sociales. Y esto muestra un poco el problema inicial del combatir la corrupción, dado que tiene una gran diversidad de manifestaciones, se requieren enfoques de completitud para poder enfrentarla. Uno de los elementos sustanciales para enfrentar a la corrupción ha sido precisamente el normativo. Se ha considerado que el construir herramientas en los ordenamientos jurídicos para poder delimitar y tipificar a la corrupción, estableciendo qué conductas son corruptas y desde ese punto de vista cómo deben actuar las autoridades cuando surgen, como una de las herramientas o de los elementos clave para combatirla. Sin embargo, un problema que tenemos con la ética en su dimensión de construcción de principios y en su dimensión de pautas para una conducta moral es sustantivamente hablando el problema de la interioridad. La persona que tiene un comportamiento ético debe estar convencida del valor de esos principios. Y si no está convencida, pues evidentemente que esto genera un gran problema. Por eso aquí se les está indicando que la ética no se impone por decreto, la ética se vive, no se aprende. Y esto, de nuevo, refuerza el tema de el cómo entender a la corrupción desde los aspectos de su aparición. Y, por ejemplo, pues es un tema económico. Si alguien tiene una necesidad, hay que buscar los medios de satisfacerla, y si la economía se ocupa de los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas, en la medida en que hay una ambición en una persona, pues va a tratar de buscar los medios para poder satisfacer esa ambición. Y esos medios serán evidentemente de orden económico. Hay un incremento patrimonial, la persona que se corrompe aspira a tener más de todo, más casas, más coches, aspira a tener más impacto en las mujeres, en la sociedad, aspira, por supuesto, a que sus cuentas bancarias estén más abultadas. Ahí hay una serie de temas. Esto genera un negocio oculto disfrazado de acto jurídico. O sea, hay un pacto que no se conoce y a ese pacto que no se conoce se le da un disfraz de acto jurídico. Licencia, autorización, permiso, concesión, cualesquiera de los actos que el orden jurídico autoriza al servidor público corrupto a emitir y que pueden significar un incremento en el patrimonio del corruptor. Por supuesto, hay un radio de acción que puede ser público o privado. Nosotros normalmente ponemos énfasis
en la famosa corrupción pública, pero también hoy se está poniendo el foco en la corrupción que se detecta en los entes privados. Además, hay una dimensión política, dado que es un fenómeno de poder, la corrupción no está ajena a la política y se puede presentar en el ámbito federal, estatal o municipal, o en cualesquiera de las formas de expresión o manifestación del Estado. Hay un intercambio que se representa en contraprestaciones ilícitas, ¿sí?, tanto en el uso de lo público para fines privados como en el traslado de algún porcentaje de esas contraprestaciones del corruptor al corrupto. Existe una dimensión psicológica, o sea, el que se corrompe cree que está obteniendo las ventajas que debe obtener de su posición de privilegio, y por supuesto hay una ideología en torno a la corrupción que se expresa en las frases que todos conocemos, pero que no está de más que las recordemos. El que no tranza no avanza, ponte guapo, lo dejo a su criterio, con dinero baila el perro, no quiero que me den, sino que me pongan donde hay, un político pobre es un pobre político, la moral es un árbol que da moras, es el año de Hidalgo. Bueno, ya aquí se los corregí, me disculpo por la censura, pero no creo que ustedes quieran oírla como se expresa. Es el año de Hidalgo, tonto el que deje algo, el año de Carranza, por si el año de Hidalgo no alcanza. Toda esta fraseología pone en evidencia esta dimensión ideológica que hay detrás del tema de la corrupción. El corrupto, como lo diría Octavio Paz en El laberinto de la soledad, pertenece a la especie de los chingones, ¿sí?, a la especie de las personas que son capaces, a través de su actividad, de aprovechar las ventajas que les da el presupuesto. Porque, si ustedes recuerdan, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. La corrupción también nos lleva siempre al problema terminológico. Este es un tema al que le hemos prestado poca atención, pero que ojalá en algún momento nos ayude a generar una serie de reflexiones en torno a lo que debemos entender por corrupción y el cómo debemos diseñar las herramientas para combatirla. La palabra corrupción proviene del verbo griego seiro, corromper, y el adjetivo griego asartos, o sea, incorruptible, con antecedentes en el verbo latino rompere, que significa arrancar, aplastar, arruinar, romper. Y este es el problema en general con la corrupción, que termina destruyendo todo aquello en lo cual se posa. La propuesta que yo hice en un libro que se llama La diasdoralogía, como un mecanismo metodológico para el combate a la corrupción, es precisamente regresar a conceptos un poco más técnicos, como el de diásdora, que significa corrupción, para enfocarnos a lo sustantivo y a lo que es real en el problema de la corrupción y no a la acción de corromper presente en la palabra seiro, ¿sí? A esta palabra diásdora la unimos con la palabra logos, que alude a razón, estudio, tratado. Por supuesto, es una interpretación un poco limitada de esta palabra logos, porque tiene más significados en griego antiguo, pero creo que con los proporcionados de razón, estudio, tratado, es suficiente para darnos una idea del tema. Desde esta perspectiva, quizás es prudente buscar una ciencia que estudie la corrupción en su comprensión integral o en su totalidad como un objeto de conocimiento. A esta ciencia la podemos llamar diasdoralogía, entendida como el estudio integral del fenómeno social de la corrupción. Otro tema que nos impacta es la presencia de la corrupción en todos los niveles del sistema. Por eso aquí hay una idea que nos muestra que la corrupción tiende a autoorganizarse en estructuras de fuerte complejidad. Es emergente porque parte de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, carece de linealidad, no solo es horizontal o vertical, sino también es circular, ¿sí? O sea, hay grupos de poder
que de una manera u otra terminan generando lo que es la serpiente de Uroboro. Inician con un acto corrupto y cierran sus ciclos con diversos actos corruptos. Y también la corrupción florece aún con la presencia del control, sin importar si este es flexible o rígido. Un problema sustancial que algún día tendremos que analizar con mucho cuidado es el papel que han jugado los órganos de control en el florecimiento de la corrupción, porque nos dan la falsa sensación, la falsa percepción de que al estar presentes en los ciclos administrativos o en los procesos públicos, tenemos control sobre la corrupción, cuando en realidad no es así. También la corrupción es paralela, se presenta de igual manera en el espacio público-privado, carece de centralidad, no existe un espacio o ámbito donde fijarla, porque si existiera ese ámbito o espacio, pues enfocaríamos nuestras baterías, nuestros esfuerzos a ese espacio y la podríamos erradicar. Pero como es una conducta no centrada, pues es muy complejo el poderla solucionar. Impacta en todas las personas sin importar su condición social, no es un fenómeno de los ricos, de los servidores públicos, de los pobres, ¿sí?, de la clase media, es un fenómeno que está integrado en función a un tema de necesidad. Es susceptible de abordarse a partir de un pluralismo lógico, expresadas en las racionalidades del corruptor, del corrupto, la institucionalidad que la permite y la sociedad que la tolera. Presenta turbulencias, inestabilidades, incertidumbre, exige adaptación, aprendizaje, romper con las jerarquías, construir redes libres de escala, leyes de potencia y otros procesos. Este discurso tan complejo es para mostrar el contorno autopoyéctico de la corrupción, el cómo la corrupción se autogenera, ¿sí? Y por otra parte, el cómo ninguno de los contextos sistémicos que integran a una colectividad puede librarse del problema de la corrupción. Desde este punto de vista, habría que decir que hay una herramienta que la ciencia ha generado, forma parte del método científico, es su primer escalón, que es precisamente la observación, y la observación no solamente es una herramienta que puede servir para enfrentar diversos temas como la corrupción, sino que además es una herramienta que se ha utilizado en la política internacional como base precisamente para ir generando espacios libres de violencia, espacios en donde prive la paz. Y como ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, desde 1948, cuando inicia las operaciones de mantenimiento de la paz, con el despliegue en Oriente Medio de observadores militares desarmados, y esto con la finalidad de vigilar el acuerdo de armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Desde esa fecha, las Naciones Unidas han desplegado 63 operaciones de mantenimiento de la paz y 17 de ellas tan solo en la última década. En estas operaciones han participado 110,000 personas, uniformadas y civiles, sirviendo en 20 operaciones administradas por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Y, por ejemplo, ahorita hay misiones que recientemente terminaron, como la United Nations Mission for Justice Support in Haití y la United Nations Mission in the Republic of South Sudan de julio de 2011 que continúa hasta el momento, ¿sí? Además, la observación se ha utilizado en temas como ya vimos, el mantenimiento de la paz. En materia electoral se han desplegado observaciones por la Comisión Europea o la Oficina para Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos. Hemos tenido visitas de los relatores especiales de la ONU en diversas materias a diversos países para identificar problemas y hacer recomendaciones de cómo pueden resolverse. Y también la observación se utiliza como sinónimo de opinión jurídica, como es el caso de las opiniones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como ejemplo le pongo aquí a ustedes las observaciones sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por el gobierno de Colombia.
Si se dan cuenta ustedes, la observación es una herramienta muy útil para incidir en los espacios públicos. Quizás habría que comentar también que la observación tiene un contexto de orden administrativo. Desde la década de los 90, la Organización de las Naciones Unidas, a través de diversos informes del secretario general, se ha venido ocupando de lo que se llama la administración pública realizativa. Esta administración pública realizativa se ha sustentado en los paradigmas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, y un tema interesante es precisamente la idea de gobernanza y la idea de gobierno abierto que parte de aquel famoso memorándum de Barack Obama al inicio de su gobierno, donde precisamente muestra la necesidad de que los ciudadanos vuelvan a enfocar sus esfuerzos hacia la manera en la como trabaja el gobierno. Esto nos lleva a la emergencia de una serie de instrumentos internacionales que han ido plasmando lo que son o se consideran las mejores prácticas, y uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, el Protocolo contra el Tráfico Ilegal de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y la Convención Interamericana contra la Corrupción. El TEMEC, en el capítulo 27, Anticorrupción, destaca precisamente que las partes apoyan los principios contenidos en los documentos elaborados por el Instrumento de Cooperación Asia-Pacífico y los foros anticorrupción del Grupo 20, del Grupo de los 20, dirigidos a prevenir y combatir la corrupción, respaldado por líderes o ministros relevantes, incluidos los principios de alto nivel del Grupo de los 20 sobre la organización contra la corrupción, principios de alto nivel del Grupo de los 20 sobre corrupción y crecimiento, principios rectores del Grupo de los 20 sobre aplicación de delitos de cohecho transnacional, los principios rectores del Grupo de los 20 para combatir la solicitud de sobornos, principios de alto nivel sobre la responsabilidad de personas jurídicas por corrupción, principios de conducta para funcionarios públicos del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico y los principios del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico sobre prevención de cohecho y aplicación de leyes anticohecho. Si se dan cuenta, pues hay un conjunto bastante amplio de instrumentos de carácter internacional que se encaminan precisamente a poner en operación una serie de prácticas que son deseables que los gobiernos apoyen. También aquí se alude a la necesidad de generar conciencia entre el sector privado sobre la orientación al combate a la corrupción, y se alude a un código de conducta para los negocios, integridad en los negocios y principios de transparencia para el sector privado de este mecanismo Asia-Pacífico, elementos generales del mecanismo Asia-Pacífico de programas eficaces de cumplimiento corporativo voluntario y principios de alto nivel del Grupo de los 20 sobre transparencia e integridad del sector privado. También se alude a la necesidad de promover la integridad entre los funcionarios públicos y impulsar medidas para promover la transparencia en la conducta de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Se alude al tema de la cooperación. Se habla de que se reconoce la importancia de la cooperación y coordinación internacional, incluido el grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, sobre cohecho en las transacciones comerciales internacionales, la conferencia de los Estados partes, de esta conferencia de las Naciones Unidas para la cooperación y el mecanismo de seguimiento de la implementación de las conferencias internacionales contra corrupción y cohecho, así como su apoyo al Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia del Mecanismo Asia-Pacífico y del Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20. O sea, hay una amplia integración internacional en estos temas. Y también se alude a que las partes reconocen que la implementación de todas las prácticas gubernamentales
para promover la calidad regulatoria a través de una mayor transparencia, análisis objetivo, rendición de cuentas y predictibilidad, pueden facilitar el comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico, al tiempo que contribuye a la capacidad de cada parte para lograr sus objetivos de política pública, incluidos salud, seguridad y ambientales, en el nivel de protección que considere apropiado. O sea, el combate a la corrupción como un marco que favorece la realización de las actividades tanto gubernamentales como de la iniciativa privada, ¿sí? Otro tema también interesante es la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas de 2016, que destaca precisamente el problema de la corrupción en México, su dimensión principalista, el carácter complejo de la corrupción y el papel que han jugado las ciencias normativas en su solución. Sin embargo, aquí cito a un autor, a Claudio Lomis Halder, en un estudio que se llama Vicios Públicos, Virtudes Privadas, la corrupción en México, y él destaca que, por desgracia, este recurso retórico tan socorrido no ha sido complementado con demasiados espacios de discusión seria y detenida acerca del significado de la corrupción en la sociedad mexicana, y hasta el momento sabemos relativamente poco acerca de su historia, de su sociología, e incluso de su uso y papel en el discurso político. Más aún, la misma inmediatez y los usos políticos que se le dan a las acusaciones de aquella variedad de fenómenos que, aglomerados bajo el concepto de corrupción, es una dificultad para producir ideas claras en torno a la naturaleza de los mismos fenómenos. Y quizás un tema interesante es el cómo hemos ido gestando toda una serie de mitología política en torno al tema de la corrupción y cómo esa mitología política ha generado a veces respuestas de orden desproporcionado al momento de enfrentarla. Y esto nos lleva al famoso problema del quis custodiet isos custodes, o quién vigila a los que vigilan, porque un tema sustancial del problema de la corrupción es que, frente a la cantidad de aparatos del Estado que se forman para combatirla, pues el problema que tenemos es quién va a vigilar a los que vigilan, quién va a custodiar a los que custodian, ¿sí? Hay una reforma de 9 de agosto de 2012 a los artículos 35, 36 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establecen mecanismos de democracia directa, entre ellos el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes y el derecho de votar en consultas populares. Esta reforma se orientó en el marco de lo que se llamó la reforma del Estado, y la finalidad era sustantivamente otorgar a los ciudadanos herramientas de democracia directa. Se le permitió al Congreso de la Unión expedir la legislación y, bueno, un tema interesante es que hoy vivimos de alguna manera en nuestros procesos políticos el impacto de esta reforma de 2012. También hay una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria, los artículos 26 y 71 constitucionales en materia de participación ciudadana. No se ha aprobado, por supuesto, pero es interesante en 3 dimensiones. La presenta en ese momento la oposición, el PRD, destaca que la participación ciudadana no debe limitarse a votar en las consultas populares, que los instrumentos de participación ciudadana deben considerarse las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, y en el artículo primero, fracción quinta, destaca que uno de sus objetivos es establecer las figuras de observatorios ciudadanos y recorrido de autoridades. Y en la fracción tercera define a los observatorios ciudadanos como órganos de colaboración ciudadana cuyo objetivo es vigilar el desempeño de los funcionarios públicos de la Federación. Debe ser integrados de manera voluntaria con la facultad de realizar análisis y recomendaciones con relación al desempeño de estos funcionarios. Quizás la parte interesante de todo esto es que la necesidad de vigilar al gobierno y vigilar a quienes vigilan al gobierno
ha llevado a generar una serie de herramientas, entre ellas precisamente los observatorios ciudadanos, en donde hay dos características que se fusionan. Por una parte, la necesidad de estar vigilantes, de posar los ojos sobre una actividad que se realiza por agentes públicos, y por la otra, la necesidad de entender que quienes acuden a esa actividad entienden lo que es la ciudadanía. La ciudadanía entendida no como hoy se ha considerado como una acción inmediata de quien llega a los 18 años y tiene un modo honesto de vivir, no, sino la ciudadanía entendida como la entendían los antiguos griegos, como esta magistratura amplia integrada a la Constitución, que no ejerce un poder, pero a cambio de no ejercer el poder, se le dan dos actividades que son sustanciales para la sobrevivencia del Estado. Por una parte, nombrar a los funcionarios públicos, y por la otra, pedirles cuentas de su gestión, ¿sí? Esas dos dimensiones se vuelven superlativamente hablando trascendentes al momento de entender cuál es el papel que juegan los observatorios ciudadanos en el espacio público. Entonces, en julio de 2012 se forma el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua. En Durango existe el Observatorio Ciudadano de Durango, afiliado a la Red Nacional de Observatorios, y este observatorio se define como una organización de la sociedad civil creada con el objetivo de fomentar el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del Estado de Durango, buscando incidir en la eficacia y eficiencia de las políticas y acciones de la autoridad estatal y municipal. Y creo que aquí hay un tema muy interesante. La ciencia política tradicional, desde este gran estudio que hace Aristóteles en la política y después en la Constitución de Atenas, desde estas grandes obras que tenemos, El Político y las Leyes, atribuidas al Platón Maduro, desde los análisis de Baudin, por ejemplo, los 6 libros de la República, El Príncipe de Maquiavelo, o pasando por estas grandes delimitaciones de los procesos sociopolíticos de 1215, 1628, 1688, las grandes revoluciones de 1787, 1789, y sobre todo descansando en la teoría política de John Locke, de Hobbes y de Rousseau, vemos algo que es muy interesante. Entre quienes ejercen el poder y los ciudadanos, no hay esquemas de intermediación, no hay sociedad civil. Quizás un tema interesante que habría que entender en el contexto de la existencia de estos observatorios ciudadanos es que devienen en expresiones de la sociedad civil. Esto que originalmente la ciencia política entendía como grupos de presión y hoy se entienden como instancias o mecanismos de intermediación entre los ciudadanos y el poder público, con la finalidad de procesar las demandas de los primeros y propiciar el cambio institucional en los segundos, ¿sí? Entonces, en este proyecto de ley reglamentaria de los artículos 35, 36 y 71 constitucionales en materia de participación ciudadana, se dice que los observatorios ciudadanos son entes de interés público de participación y colaboración ciudadana, sectorial y especializada en el ámbito federal, desde los que se analizan y fortalecen las actuaciones de los servidores públicos, órganos o políticas públicas en búsqueda del beneficio de la sociedad, en los que los ciudadanos de forma honoraria, voluntaria, individual o colectiva tienen la finalidad de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas y canalizar la reflexión, el análisis crítico, la vigilancia,
Estaba sonando el teléfono. Y la construcción de propuestas en torno a los diferentes temas de la vida pública, haciendo posible una mayor corresponsabilidad entre autoridad y ciudadano, armonizando con ella los intereses individuales y colectivos para construir y garantizar de manera conjunta el desarrollo social. Y aquí vemos el cómo estos observatorios ciudadanos se van a integrar de alguna manera a la institucionalidad, ¿sí? Van a dejar de ser espacios de acción de organizaciones de la sociedad civil y se van a transformar en instancias reconocidas por el derecho. Los observatorios ciudadanos podrán ejercer sus atribuciones, dice este proyecto, sobre toda la actividad de cualquiera de las funciones de la Federación, salvo en aquellas cuya publicidad esté limitada por mandato constitucional o legal. Y posiblemente no estaría de más que yo los regresara un poco a la historia y que les dijera que ya el 26 de agosto de 1789, en el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se dejaba claro el derecho de todo ciudadano de pedir cuentas a los agentes públicos de su gestión. Y ese pedir cuentas no puede realizarse si no hay observación de lo público. Quizás un tema interesante sería replantear la teoría del ciudadano para ver cómo la función sustancial del ciudadano es precisamente observar lo que se hace en el espacio público con la finalidad de, al participar en algún momento en la cosa pública, proponga su transformación o sus mejoras. Bueno, creo que con esos antecedentes son suficientes. Podemos ver ahora algunas definiciones y aspectos sustanciales de los observatorios ciudadanos. Y bueno, en el libro de Alejandro Natal y de Oniel Díaz, Los observatorios ciudadanos, nuevas formas de participación de la sociedad, se dice que los observatorios ciudadanos son un nuevo actor societal cuya importancia crece en todo el mundo y hay tres factores que caracterizan su surgimiento. Una forma diferente de entender la relación entre gobierno y ciudadanía. Aquí sería muy cuidadoso, pienso que esto no es tan real. Pienso que en realidad esto habría que analizarlo a la luz del paradigma de la democracia directa. Ese debate que plantea en algún momento Norberto Bobbio en su obra, ¿sí? La consolidación de fórmulas asociativas de la sociedad, que eso es muy importante, sobre todo porque se hace realidad este paradigma que tenemos nosotros en el artículo 9 constitucional en materia de libertad de reunión y asociación, sobre todo en materias de tipo político, y las nuevas tecnologías de información y comunicación que posibilitan el surgimiento puntual, más bien el seguimiento puntual de los fenómenos de interés para la sociedad. Y bueno, quizás hoy que estamos utilizando esta herramienta de la comunicación y la información, pues se pone en evidencia este tipo de tema. O sea, el cómo las tecnologías de información y comunicación no solamente pueden utilizarse para el esparcimiento y la diversión, sino también pueden ser mecanismos que nos conecten y que nos permitan ir generando redes de interés en los asuntos públicos que a su vez contribuyan a la transformación o a la consolidación de la manera en la que se trabaja por parte de los servidores públicos. También se les considera actores globales caracterizados por tres factores. El primero, por un nuevo entendimiento de la función pública, la idea de gobernanza, que se basa en el entendido de que la cooperación entre actores interesados puede contribuir a reducir costos de transacción del proceso de crear políticas y que la colaboración intersectorial puede construir valor público, que creo que es muy claro, o sea, el cómo podemos nosotros como ciudadanos integrarnos en el ejercicio de lo público, cómo podemos construir relaciones de colaboración horizontal de manera tal
que se rechacen las estructuras verticales de corte autoritario y cómo podemos cooperar con los gobernantes, ¿sí? Y con otros ciudadanos interesados para reducir los costos de las acciones de gobierno, sobre todo los costos vinculados o asociados al proceso de generación de decisiones públicas, y cómo podemos establecer mecanismos de colaboración en aquellos aspectos de interés que a su vez generen eficacia, eficiencia, valor público, ¿sí? Segundo, un aprendizaje colectivo de la sociedad civil que construye figuras asociativas cada vez más complejas y que es consciente de la necesidad de apropiarse de información relevante. Y este es un fenómeno característico de la sociedad de la información y la comunicación en la que estamos viviendo. Se vuelve necesario que el ciudadano se adueñe de la información que está disponible en los espacios públicos vía los mecanismos de transparencia proactiva y que busque aquella información que sea relevante para su toma de decisiones y que después pueda plantear con ese conocimiento aquellos temas de su interés en el espacio público. Y tercero, un desarrollo de ciertas sociedades con mayor cultura democrática, una masa crítica activa, educada y con recursos financieros y sobre todo con un acceso generalizado a las nuevas tecnologías de comunicación e información, lo que implica que los ciudadanos pueden desarrollar sistemas de procesamiento de información, que esos son los observatorios, que generen resultados fundamentados que puedan traducirse en demandas de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza democrática. Y aquí aparece el tema de lo democrático. Si ustedes recuerdan, etimológicamente, demos alude a pueblo y kratos a gobierno. Los observatorios ciudadanos como fenómeno democrático son un fenómeno de socialización de la información y la necesidad de trascender las dos grandes confrontaciones que hay entre la llamada democracia directa y la democracia participativa para generar un tipo de democracia sustentada en la participación ciudadana, ¿sí? Entonces, estos observatorios ciudadanos son una herramienta para garantizar la apropiación ciudadana del derecho a la información, su participación en la toma de decisiones sobre lo público, o al menos en la construcción de opinión pública, que eso también es importante, y para construir esquemas de gobernanza. Entonces, información, participación y gobernanza son, de alguna manera, ¿sí?, los productos que se pueden obtener de los observatorios ciudadanos. Como ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador dice que el Observatorio Ciudadano es un mecanismo de control social que se constituye por ciudadanos o ciudadanas u organizaciones ciudadanas que estén interesadas en elaborar, en conjunto con la academia y expertos, diagnósticos, seguimiento técnico e independiente para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública. Yo soy un poco crítico de la palabra política pública porque del análisis etimológico de la palabra política, la voz politeia, he llegado a la conclusión de que politeia se refiere siempre al espacio de lo público y que decir política pública es un pleonasmo, pero bueno, es un paradigma que Haswell y Parsons han ido socializando en el espacio de los análisis sociopolíticos y pues yo creo que no vale la pena entrar a mucho debate. También destaca que los ciudadanos y ciudadanas participantes no deben tener conflicto de intereses con la política pública a ser observada, porque este sí es un tema interesante. Quizás uno de los problemas sustanciales es cómo generar esta objetividad, cómo crear esta distancia entre todo lo que se hace en el espacio de lo público y los ciudadanos, porque de manera general todos los ciudadanos estamos interesados en que lo que se hace en el espacio público se realice
acudiendo precisamente a las mejores prácticas. Y un problema es que de alguna manera todos somos, ¿sí?, usuarios de decisiones de política. Desde el momento en que tomamos vías de comunicación, hacemos uso del vehículo, etcétera, etcétera, nos colocamos siempre como ciudadanos en el marco de una política que el Estado impulsa. Y el gran tema es cómo construir una observación que no genere conflicto de intereses. También dice ese consejo ecuatoriano que el accionar de los miembros del observatorio es cívico, laico, imparcial, voluntario, asociado a propósitos, proactivo, independiente, consciente, responsable, corresponsable y objetivo, ¿sí? Entonces, debe generarse incidencia en el desarrollo y aplicación de la política pública, se debe promover la participación social y el diálogo ciudadano para acompañar y vigilar las políticas públicas nacionales y locales, hacer incidencia política para la formulación, fortalecimiento o reorientación de políticas y para el mejoramiento de la calidad de servicios. Deben generar las redes ciudadanas mediante la participación, el diálogo y la construcción de propuestas que aporten al cumplimiento de esas políticas públicas, y se debe generar información y propuestas para el análisis e impacto de esa política pública o de su falta, ¿sí? O sea, el Observatorio Ciudadano no solamente se ocupa de lo que existe, sino también de proponer aquello que no existe, aquello que se requiere. Para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, los observatorios ciudadanos son órganos plurales y especializados de participación que contribuyen al fortalecimiento de las políticas y las acciones de los órganos de gobierno en busca del beneficio social. Estos se integran de manera autónoma e independiente y podrán registrarse en el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de tener mayor acceso a los mecanismos que les facilite producir, generar y cuantificar variables con rigor científico que a su vez les permita realizar análisis tanto en el interior de los observatorios como para la sociedad civil y el gobierno. Y esto también es muy importante porque estos observatorios ciudadanos son órganos de discusión interna, de deliberación, y también son órganos que en su momento trasladan sus resultados a la sociedad civil de manera tal que los ciudadanos que no están insertos en el mecanismo de observación puedan realizar un análisis sereno, objetivo, de lo que se plasma en esos análisis y lo puedan utilizar el contenido de los estudios como insumo para su propia toma de decisiones públicas. Quizás yo tendría que decir en este momento que un problema básico de la democracia es la construcción de demócratas y quizás la ciudadanía democrática es uno de los problemas sustanciales del momento actual. Hoy nos quejamos de la mala calificación que tienen ciertos actores institucionales, nos quejamos de que los ciudadanos no participan. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se convoca a los famosos presupuestos participativos y a veces las decisiones se están votando por 3 personas, lo cual muestra que de alguna manera el gobierno no parece ser atractivo para el ciudadano. Y quizás una de las ventajas de estas instancias de intermediación llamadas observatorios ciudadanos es precisamente que contribuyen a construir ciudadanos democráticos. Por ejemplo, hay observatorios sobre el tema del agua, ¿sí?, en un sitio que se llama agua.org, y ahí definen a un observatorio como un conjunto de individuos o personas que se agrupan en un espacio autónomo con el fin de monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos. Y un elemento distintivo de los observatorios para ellos
es su independencia técnica con respecto a las entidades de gobierno, así como el ejercicio de contraste que realizan entre lo que es y lo que debería ser con respecto a determinada situación. Para quienes nos hemos educado en el derecho, pues aquí tenemos la famosa distinción entre el lege ferenda y lege data, lo que es derecho ideal y derecho real, ¿sí? Un tema siempre con el gobierno es lo que el gobierno nos dice que hace y lo que el gobierno en realidad hace. El ejercicio que deben realizar los observatorios ciudadanos es precisamente el hacer ese contraste para mostrarnos las fortalezas de la acción de gobierno, pero también, por supuesto, sus debilidades. Y aquí, por ejemplo, hay 3 observatorios que se dedican precisamente a monitorear el tema del agua, que son el Observatorio Ciudadano de la Cuenca Valle de Bravo a Manalco, el Cómo Vamos La Paz y el Observatorio Ciudadano de Veracruz, ¿sí? Bueno, otro tema es la estructura de los observatorios ciudadanos, cómo se han integrado, cómo se han estructurado de qué manera pueden, a través de su organización, contribuir a la funcionalidad de las actividades que realizan, ¿sí? Entonces, creo que es claro que son figuras asociativas que analizan la evolución de un fenómeno, la efectividad con la que determinados problemas sociales son atendidos o la eficiencia de las políticas públicas o políticas de Estado o políticas o decisiones. Quizás aquí yo tendría que decir de nuevo que para nosotros lo que se llama política pública está expresado en las leyes de planeación, en la ley de planeación, en el famoso Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que se deben generar asociados precisamente o armonizados con las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, sí es importante decir que en general las políticas públicas refieren a 3 procesos complejos, a una metodología para analizar lo público, a un mecanismo de entendimiento de lo que el Estado hace en su actividad de contacto con los ciudadanos y a el cómo se desarrolla o se desenvuelve esa actividad. Y quizás esa pluralidad terminológica nos muestra la problemática de entender de qué manera se entienden las decisiones que el Estado toma cuando lleva a la práctica lo que se ha planteado hacer, ¿sí?, en los espacios ciudadanos. También, alguien ahí se cayó, perdón, contribuyen a construir uno de los aspectos centrales de la rendición de cuentas, la eficacia en el logro de objetivos, generan elementos que permiten evaluar avances a partir de indicadores objetivos o censos, aportan información relevante a la discusión sobre temas de interés público, son un instrumento fundamental para el empoderamiento de la ciudadanía y llevan la discusión de lo público a objetivos relevantes, realmente públicos, o sea, objetivos relevantes para quienes participan en la política impulsada por el Observatorio Ciudadano. Y aquí vemos en esta pequeña tablita cómo se da la actividad del Observatorio Ciudadano. Primero se requiere entender los requisitos de integración y el desarrollar una imagen institucional, definir un campo de acción, los fines y capacidades del propio observatorio, realizar un mapeo social e institucional de ese campo de acción, de los fines o capacidades que pretende desplegar, buscar el registro ante las autoridades y presentarlo a la sociedad, ejecutar y desarrollar su plan de trabajo, generar los informes que el Observatorio Ciudadano debe realizar, presentar y publicar los resultados
y, por supuesto, dar recomendaciones para que sea proactivo. ¿Perdón? Bueno, pero no, nadie. Situaciones que continúan la función de las organizaciones del Estado. En principio, el marco jurídico, todos lo sabemos, es el Perdón, no. Perdón, ¿alguien decía algo? ¿Sí? Era un micrófono que estaba abierto, pero ya lo cerraron. Continúe, por favor. Perfecto, una disculpa, estaba yo un poco desconcertado. Bueno, como ejemplos tenemos, por supuesto, al Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tenemos su dirección, ¿sí? Y este observatorio se delimita de esta manera. El Observatorio de la Corrupción e Impunidad es un proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, apoyado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM, ¿sí? Este observatorio tiene como objetivo generar y difundir conocimiento en el tema de la corrupción e impunidad en México, con la participación de académicas, académicos y estudiantes. En el observatorio se producen herramientas de análisis que ayudan a entender conductas de corrupción e identificar el comportamiento de quienes intervienen en las mismas. Se estudia y describe el ambiente en el que se inserta el Sistema Nacional Anticorrupción en México desde el enfoque de los actores y sus resultados. Se estudian factores que podrían influir en la efectividad de las políticas de combate a la corrupción y también se generan recursos de aprendizaje universitario y se difunden hallazgos sobre la corrupción publicados en revistas científicas, ¿sí? Y bueno, este observatorio tiene diversas secciones que son casos de estudio, evidencias, herramientas, blog y un apartado que es Conócenos. Está este laboratorio de análisis y documentación de la corrupción y la transparencia en México, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ahí está su página electrónica. Y se dice que en el sitio web del Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia en México, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tiene por objetivo la difusión de sus actividades e investigaciones, así como contribuir a difundir la información actualizada sobre el fenómeno de la corrupción en México. Y bueno, sus secciones son inicio, investigaciones, enlace, observatorio de la corrupción, bibliografía, eventos, tiene un blog y opiniones y por supuesto un apartado de noticias, ¿sí? Hay una serie de grupos que están enfocados o encaminados a el análisis precisamente de ciertas problemáticas en el país y tenemos como núcleo, por ejemplo, muy conocida, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Asociación Mexicana de Seguridad Ciudadana, Lupa Ciudadana, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, Observatorio Ciudadano de la Educación, Observatorio Ciudadano de la Política Social, Observación de Género y Pobreza, Observatorio Metropolitano de Guadalajara, Observatorio Metropolitano de Toluca, Fundación Este País. Si se dan cuenta, los ciudadanos tienen los observatorios ciudadanos tienen una función especializada. Están los que se ocupan de derechos humanos, los que se ocupan de precisamente los temas de la seguridad pública, los que están vinculados al tema educativo, a la política social, al problema de género y su asociación con la pobreza, a la observación de los contextos metropolitanos, etcétera, etcétera. Quizás yo tendría que decir algo que es importante. Esta reflexión no está encaminada sustancialmente a el cómo crear un observatorio, sino más bien a entender en líneas generales y considerando el espacio de tiempo que se me otorgó,
el problema sustancial del cómo la corrupción requiere de herramientas que contribuyan a poner el enfoque de los ciudadanos en las problemáticas que genera y el cómo un observatorio ciudadano puede transformarse en una de esas herramientas precisamente. Por eso, como abogado, estoy evitando hasta donde me es posible hacer referencias a temas normativos, porque entiendo que el tema normativo es de trascendencia en cualquier tipo de análisis, pero creo que al menos en el contexto en el cual se está ubicando mi reflexión, no es necesario el hacer una reflexión de tipo jurídico, ¿sí? Entonces, sí es importante que entendamos que aquí lo que interesa es qué hacen los servidores públicos, cómo lo hacen, con qué lo hacen, para qué lo hacen, ¿sí? ¿Cuáles son los fines o propósitos de su acción? ¿Sí? O sea, ver a la administración pública en operación. El problema sustancial de el cómo la ley se transforma en acto. Y, por supuesto, parte sustancial de la reflexión que deberán realizar los observatorios ciudadanos deberá encaminarse precisamente a cuáles son los elementos jurídicos que toma en consideración la autoridad al momento de realizar su actividad. Pero aquí sustancialmente es la historia de cómo la ley se transforma en acto, ¿sí? Bueno, otro tema interesante es que se han venido construyendo una serie de redes. Por ejemplo, hay una red, la Red Nacional de Observatorios, que cuenta con 34 observatorios y presencia en 21 entidades federativas según su página electrónica. Esta red se define como una organización de la sociedad civil que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país. Y su mandato sostiene que es un instrumento de articulación de las organizaciones sociales para potenciar su incidencia en las acciones de autoridad. ¿Sí? Y bueno, yo cierro en esta parte, voy a dejar de compartir para que si alguno de ustedes quiere formular alguna reflexión o hacer alguna pregunta, pues con gusto estoy a su disposición. Gracias, doctor. Es un placer escucharlo. La verdad, una brillante conferencia. Agradecer las aportaciones vertidas en su exposición y si alguna, el público, alguna persona quisiera vertir algún comentario, alguna pregunta, con gusto. Solo les comento de favor que tengo un examen a las 11, solo me quedaré 5 minutos y me retiraré, pero tengo el compromiso con la maestra Lourdes de volver con ustedes si cualquier respuesta que yo les dé sea insatisfactoria y poder responder hasta que ustedes lo juzguen prudente, como dice aquel famoso cantante Vicente Fernández, hasta que ustedes me dejen de preguntar, yo dejaré de participar. De momento solo dispongo de 5 minutos. Veo que Patricia Hermosillo quiere hacer una pregunta. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Buen día, doctor. Todo un placer, la verdad, escucharle. Doctor, yo nada más una pregunta muy simple. Me queda muy claro a través de su exposición el papel tan preponderante de los observatorios ciudadanos. En materia de combate a la corrupción, me parece que la participación ciudadana es un ingrediente principal. Solamente, doctor, ¿qué mecanismos se pueden emplear, sobre todo desde dentro de los sistemas locales anticorrupción,
puntualmente por conducto del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué mecanismos se pudieran emplear para atraer a los ciudadanos e incentivarlos a que participen, doctor? ¿Sería cuánto? Le agradezco. Claro que sí. Creo que se podría iniciar con algo tan básico como una campaña de difusión con la mayor dimensión social y sobre todo con buen impacto de penetración en audiencia sobre los temas sustanciales que implica la participación ciudadana en los sistemas anticorrupción. Cuando en los sistemas nombra al presidente del Comité de Participación Ciudadana como presidente del Comité Coordinador del Sistema, de lo que se trata es de darle poder al ciudadano. Lo que tenemos que realizar entonces es diseñar una buena campaña con buen impacto social. Lo segundo que necesitamos es darle a la ciudadanía una comprensión del papel que ellos juegan en la vigilancia de lo que hace la autoridad. Ellos hacen realidad este famoso problema de vigilar a los que vigilan y sobre todo hacerles entender que su participación no es una participación de tipo ociosa, no es una participación que vaya a generar resultados nulos, no es una participación que simplemente se va a realizar y no va a pasar nada, sino que va a contribuir a mejorar el sistema, va a contribuir a transformar las acciones de gobierno y esto va a propiciar en el corto, en el mediano, en el largo plazo, administraciones públicas más transparentes, mejor fiscalizadas, con mecanismos más apropiados de rendición de cuentas, pero sobre todo administraciones públicas que van a servir mejor a la ciudadanía. Y creo que generar el énfasis en este círculo virtuoso sería muy importante. Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta. Bien, de no ser así, a continuación, en representación del doctor Esteban Calderón Rosas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, la maestra Patricia Hermosillo Rodríguez, precisamente, maestra, hará la entrega y lectura del reconocimiento al doctor Márquez Gómez. Adelante. Sí, muy buen día. De nueva cuenta, doctor Márquez, doctor Daniel Márquez Gómez, por mi conducto y a manera de preámbulo, reciba usted un cordial saludo por parte del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y representante del Consejo de la Judicatura ante el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, el doctor Esteban Calderón Rosas, quien desafortunadamente por cuestiones de agenda no puede tener el placer de escucharle, pero que por mi conducto y a través de mi persona le envía primero la disculpa y de verdad un cordial saludo y agradecimiento por esta excelente ponencia que usted nos ha impartido. Sin más, doctor, le doy lectura al merecido reconocimiento que le extiende el Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. Tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento al doctor Daniel Márquez Gómez por su brillante y valiosa conferencia Herramientas para el combate a la corrupción, los observatorios ciudadanos, en el Día Internacional contra la Corrupción. Victoria de Durango, Durango, a 10 de diciembre de 2020 y suscriben los integrantes del Consejo Coordinador. Doctor, muchísimas gracias y de verdad un gusto y un placer haberle escuchado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias de verdad por la invitación y reitero, sé que hay dudas, sé que hay inquietudes, me he comprometido a que en cualquier otro momento, cuando ustedes lo dispongan, estoy a su entera disposición para que se planteen.
Le estoy muy agradecida, maestra Lourdes, muy agradecido, Patricia, magistrado Gerardo, de verdad siempre un placer. Gracias. A Patricia, que no la veo por ahí, pero también le tengo gran respeto y agradecimiento. Gracias. Y de verdad me disculpo, muchas gracias Gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Que estén bien. Muy amables, nos esperamos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Gracias.